Entonces, una de las primeras cosas que se explicaban o que se apuntaba a explicar en el video de la clase uno era la razón de ser de la materia, ¿no? ¿Por qué se encuentra incluida en el pensum? Y eso es algo relativamente reciente. Entonces, luego de haber leído y de haber atendido a la clase, ¿por qué creen que está incluida esta materia en el pensum? El señor Crespo Mateo, por favor. Ya, ya, yo digo que está incluido esta materia porque primero se dijo que ya estaba incluida en varias universidades de todo el mundo y segundo porque, por ejemplo, en el significado de lo que es el género, por ejemplo, yo tenía un concepto diferente a lo que usted nos explicó en clase, entonces yo creo que esta materia se es necesaria para poder expandir esos conceptos que tenemos o poder arreglar un concepto erróneo que teníamos, como en mi caso del concepto de género. Yo tenía un concepto diferente a lo que nos explicó ¿Y cuál era en ese la primera concepto clase. diferente? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Eh, bueno, yo sinceramente de género le tenía como, no como una construcción social, sino más bien como algo biológico, como que porque uno nace con pene o con vagina, entonces significa que es hombre o mujer. En cambio, en el concepto que usted nos dio, dice que es una construcción social que que da como un modelo de comportamiento que corresponde a cada sexo, como puede ser masculino o femenino, poniendo el ejemplo de que, por ejemplo, y que esto va cambiando, porque, por ejemplo, antes, con el rey, con los reyes usaban tacones y usaban esas pelucas con pelo largo y maquillaje, algo que en la actualidad ya no sé, algo que en la actualidad es al contrario, que usan las mujeres y ya no el hombre. Entonces estaba como confundido entre sexo y género, como si fuera lo mismo. Exacto, Ese era. sí. Listo, muchas gracias. Entonces, continuando con la idea de qué entendemos por género, em, efectivamente, como su compañero señaló, estamos hablando aquí de algo social y cultural y no de algo anatómico, biológico, cromosómico. ¿Alguien puede ampliar, quizá, vamos a ampliar un poquito más la idea de construcción social? ¿Qué sería una construcción social? ¿Qué ejemplos podemos encontrar, no es cierto? El señor González Francisco. Sí, doctor. Desde mi punto de vista, creo que cuando nos referimos más al campo cultural y social, decimos de que todos son aquellos paradigmas que se han creado, o sea, que han tenido una trascendencia educativa, se podría decir, que yo desde mi persona creo que va desde la casa. Es decir, se han fijado ciertos parámetros de cómo debe comportarse una mujer, cómo debe comportarse un hombre y qué es lo que no tienen que hacer para que, como que, por ejemplo, un hombre que, no sé, le guste tal vez el color morado, el color rosado, o le gusta de vestirse de alguna forma diferente a esos paradigmas que se han fijado, no le vean diferente en la sociedad. Entonces, considero de que toda esta construcción social parte desde la educación y ha tenido una trascendencia. La educación efectivamente es importante, pero no es el único factor, ¿no es cierto?, que forma parte de la construcción social. Igualmente no es solo el hogar. Cuando decimos una construcción social, estamos hablando de algo muy amplio, que consideramos a veces en este mundo globalizado mundialmente lo aceptable, mundialmente lo no aceptable, ¿no es cierto? Claro, no estamos hablando de absolutos, no estamos diciendo que el 100% de la población mundial tenga una creencia sobre cómo es la feminidad correcta o la masculinidad correcta, pero estamos hablando de patrones, de mayorías, de cosas que se repiten, ¿no? Algo más que se hablaba en el video, que yo estaba tratando de explicar, era que por un lado tenemos ciertamente cosas que son visibles y que nos muestran cómo difieren lo que esperamos de mujeres y varones, por ejemplo, la estética, la moda, su compañero mencionó. Yo puse ahí una foto de Luis XIV porque es sumamente interesante ver, ¿no? Todo lo que ahorita asociaríamos con feminidad, más bien en ese momento era lo asociado con la masculinidad, y es una forma interesante de ver que estas son variables, o sea, no se trata de cosas permanentes, de cosas fijas, sino que se transforman constantemente. Eso es la construcción social, justamente, o sea, lo que la cultura y los patrones de comportamiento de las poblaciones van produciendo como lo que tenemos que hacer. Pero ese tenemos que hacer, ya cuando decimos lo que tenemos que hacer, estamos hablando de algo mucho más profundo que solo la estética, las modas del maquillaje.
Estamos hablando de algo que tiene que ver con relaciones de poder. Entonces, ahora la pregunta va a cuál es la relación entre el género como una construcción social que contiene una serie de normas, ¿no? Y cómo se producen las relaciones de poder en la sociedad, en otras palabras, cómo se establecen las jerarquías sociales, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se explicaba en el video acerca de la relación entre género y poder? ¿Está Palomeque María Camila? Sí, doctora. Ya. El video nos explicaba que a través de la categoría de género, como dijeron mis compañeros, en la época de Elvis, no, de Luis XIV, se utilizaban los tacones altos y estos eran aceptados y hasta obligatorios para algunos varones. Pero decíamos que más allá de estos aspectos que relativamente eran solo superficiales, habían otras cosas que venían determinadas por lo que nosotros creemos. Por ejemplo, qué es lo propio de los varones y qué es lo propio de las mujeres. Usted nos ponía un ejemplo en donde nos decía que, o sea, en los tiempos pasados era con más fuerza la diferenciación del género, porque habían, como habíamos hablado, los constructos sociales, en donde la mujer tenía que ser de una manera, el hombre de otra, incluso la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, la mujer tiene que vestirse con faldas bajas, y, o sea, lo que nosotros estamos acostumbrados es a verle al hombre con pantalón, pero con el paso de los años y ahora en este siglo ya podemos ver como que sí ha evolucionado, ¿no? Como que ya la gente es un poco más abierta y acepta el hecho de que un hombre se vista como quiera, la mujer se vista como quiera, obviamente siempre existiendo los constructos sociales y culturales que nos han impuesto, ¿no? Pero mi pregunta iba sobre otra cosa, no me respondió a la pregunta. La pregunta era cómo se relaciona el género con el poder, las relaciones de poder. Como, o sea, como que lo que dominaba, doctora. No, en este mismo momento podríamos hablar de cómo el género determina quién tiene más poder y quién tiene menos poder. No en la antigüedad, porque parecería muchas veces que estamos hablando solo de la época de Luis XIV y lo que estamos viendo aquí es absolutamente actual. Claro, o sea, como que la relación era lo que, o sea, lo que pensábamos que deben o no deben hacer los varones y las mujeres, ¿no? Pero Como ¿por la qué incidencia eso, social. pero ¿por qué eso tiene alguna relación con el poder? A ver, por ejemplo, ¿y qué estamos entendiendo por poder? Porque hay una parte tanto del texto guía cuanto del video en el que se explica de... Ya, como que, verá, o sea, hacemos referencia al poder como, digamos, en el caso de que el varón era el que tenía que trabajar y la mujer era la que tenía que quedarse en la casa. ¿Era Entonces, o seguirá todavía bastante así? sí, sigue así, pero ya estamos saliendo un poco más, o estamos avanzando, ¿no? No crea, hagamos Entonces, aquí un paréntesis. Después vamos a ver en el capítulo 2, cuando veamos todo lo que es características, ya estadísticas de cómo se reparten todas las actividades. Hay una encuesta del INEC en donde se examina el uso del tiempo y es impresionante, o sea, las mujeres hacen 8 veces más trabajo no remunerado que los varones. Ahora. No en la época de Luis XIV. Entonces, muchas veces pensamos, quizá ustedes, sus mamás, trabajan, siempre trabajaron. Hay que pensar también quién se hizo cargo de los hijos. Era un hombre quien se hizo cargo de los hijos mientras la mujer trabajaba. Pero a lo que voy es a que muchas veces lo que vemos a nuestro alrededor y en nuestro círculo no es lo que pasa en la mayoría de la población, ¿no? Eso es algo que vamos a ver en números duros, para que veamos que no hay por dónde perderse, que muchas de las cosas que decimos o creemos que han mejorado, quizá han mejorado en un sector de la sociedad, ¿no? Pero no para la mayoría de gente, no para la mayoría de personas. Entonces, continuemos hablando un poco más, vamos a preguntar a otra persona sobre esta misma idea de cómo el género determina quién tiene más poder en la sociedad, y hablando también, porque eso creo que vamos a tener que aclarar un poco de qué entenderíamos por poder, ¿no? Eso sí lo podemos ampliar un poco. ¿Está Villasís, María Victoria? Sí, sí. Tal vez porque como el hombre es el que trabaja y trabajaba,
es el que traía el dinero. Entonces, como que el dinero ha sido el centro de como, eh, como lo más importante para tomar en cuenta. Entonces, como que se desmerita lo que está haciendo el papel de la mujer en una casa o porque asimismo no es remunerado. Puede ser, ese no es exactamente el ejemplo que dábamos en la clase, pero sí, por supuesto que tiene una relación directa a la posibilidad de acceder a recursos económicos con la posibilidad de determinar libremente lo que se quiere hacer, lo que se puede hacer y los límites, ¿no? Eso tiene que ver con el poder. Vamos después a ampliar un poquito más la idea de poder para que quede más clara. Para ir cerrando un poco esta fase de participación en clase, teníamos hacia el final ya de la grabación del video un poco una muestra de lo que han dicho muchas teóricas feministas sobre los roles que se asignan a lo femenino y los que se asignan a lo masculino. Algo me está faltando aquí y es del glosario, después vamos a hablar del glosario de términos. Pero antes de eso, decíamos que había un ejemplo concreto, el de la australiana Rosemary Hunter, que nos decía, a ver, estos son ejemplos de roles sociales que son vividos de manera distinta o de manera particular por las mujeres y no se viven de la misma manera por parte de los varones. Entonces, ¿cuáles eran ejemplos de esas formas distintas o diferenciadas de vivir en sociedad? Está Polo Anabel. Sí, doctor. Bueno, se relacionaba con, por ejemplo, en la división de trabajo, que también eso se podría relacionar con el poder. Quien tiene más poder en el trabajo por lo general es el hombre porque sabe ser más remunerado. También se relacionaba con la dinámica de la violencia coercitiva. ¿Qué es esto de violencia coercitiva? Se podía relacionar con la violencia doméstica, sexual, el femicidio. También la dificultad a abandonar una relación abusiva donde muchas veces la mujer no quiere salir de ese círculo vicioso porque depende económicamente del hombre. Entonces, ¿será que no quiere o será que no tiene posibilidades reales de hacerlo? No tiene las posibilidades y muchas veces la mujer por eso tiene miedo. O también puede relacionarse con que la mujer piense en el qué dirán. También la naturaleza y los estereotipos que impone la sociedad y la mujer muchas veces siente inseguridad por esto. También muchas veces al hombre se le insulta por medio de dichos como, te comportas como mujercita, o eso que también afecta al género femenino. También la mujer a veces recibe acoso, miedo, abuso sexual. Y también al final se relacionaba con la experiencia del embarazo, todo lo que conlleva esto. A veces hay muchos embarazos que son producto de la violación. Sí, de acuerdo, está muy bien, gracias. Entonces, lo que veíamos ahí son ejemplos, no simplemente para un poco llevar a la mente algo en lo que tal vez no pensamos cotidianamente y que es qué significa habitar un cuerpo femenino y qué significa habitar un cuerpo masculino, cómo la experiencia del mundo puede ser tan diferente dependiendo de eso. Y con experiencia del mundo me refiero a cómo percibimos la realidad, ¿no? Entonces, esas perspectivas diferentes no solamente son determinadas por la anatomía, por los cromosomas o por los genes, sino por las construcciones sociales, ¿no? En primera instancia, claro, por ejemplo, si es que hablamos de embarazo y parto, estaríamos hablando de una experiencia que en principio es biológicamente una experiencia de mujeres, ¿no? Ahora, biológicamente no todas las mujeres son fértiles también. Entonces hay que tener en cuenta que no todo está predeterminado de manera fatal desde lo biológico, eso también, ¿sí? Desde un punto de vista
Cultural, sin embargo, es donde se le atribuyen más significados a la maternidad, al embarazo, a lo que se espera que una mujer embarazada deje de hacer o haga, a lo que se espera que una mujer que ha dado a luz deje de hacer o haga. Un ejemplo en el que yo siempre pienso sobre la experiencia de la maternidad, piensen ustedes que algo que tal vez los varones no están pensando todo el tiempo, es que la cirugía cesárea que muchas mujeres tienen que someterse para poder dar a luz por diversos motivos, es una cirugía mayor, ¿sí? Es una cirugía en la que hay incisión o hay corte en muchos tejidos, desde la piel hasta lo más profundo, músculos, todo lo demás. Es una cirugía mayor. Y es impresionante porque normalmente las cirugías mayores, una cirugía de esa magnitud que no fuera para dar a luz, implicaría un tiempo de descanso prolongadísimo, ¿no? Para recuperarse hasta volver a integrarse al trabajo y sobre todo el reposo, porque es importante permitir la cicatrización y todo lo demás. No obstante, de la mujer que ha dado a luz por cesárea o por parto normal, sin hacer mayor diferencia, se espera que inmediatamente se haga cargo de la criatura, que tenga todo bajo control, que pueda dar de lactar de manera perfecta, que cambie pañales incluso, ¿no? Entonces estamos poniendo una carga, y esa es una carga cultural, porque no hay nada biológico que nos obligue a tener que actuar de determinada manera luego de haber pasado por una cirugía mayor. Entonces, a lo que estamos refiriéndonos aquí es a que la forma como vamos dándole significado a la vida, dependiendo del género con el que se identifique, eso es algo que se construye culturalmente. Y en el momento en el que ustedes tienen una persona de la cual se espera que se comporte heroicamente luego de haber sido sometida a una cirugía mayor, porque a la final eso es así, estamos creando relaciones de poder, porque tenemos una expectativa de sacrificio y abnegación por un lado, que no es igual por el otro. Entonces ahí se producen los desbalances. Es un poco para explicar mejor esta idea de cómo los mandatos culturales pueden desembocar en relaciones desbalanceadas o desequilibradas de poder. Y para ahora sí cerrar la parte de participación, había un pequeño glosario, tanto explicado en el video cuanto en una cajita de ilustración del texto guía, en donde veíamos en pastilla, de manera muy resumida, términos como sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, ¿no? Entonces, voluntariamente, ¿quién quisiera intervenir para comentar un poco sobre eso? No sé si las personas que están con la mano levantada podrían hablar, digamos, acerca de eso. Permítanme un momentito. El señor José Guzmán. Sí, doctora, discúlpeme. Yo le quería hacer una pregunta antes de hablar de eso, que si le A puedo ver, explicar un poco. entonces guarde la pregunta un momentito porque vamos a terminar la lección. El señor Martín Cabrera, quizá quería hablar sobre eso. Sí, listo, doctor. Ya, justamente se daba ahí una especificación en el glosario sobre qué es género, qué es orientación sexual, qué podemos entender primero por esas cosas. Entonces, primero, ¿qué es el sexo biológico? Que era lo más importante, que hacía referencia directa a aspectos físicos, los aspectos biológicos del ser humano, como los órganos reproductores, las hormonas, hablábamos de los cromosomas, de los genes. Con respecto a género, hablamos que es una construcción social. Estaba enfocado en un sistema cultural binario, es decir, entre hombre y mujer, estaba comúnmente relacionado al sexo biológico y es lo que la sociedad espera que sea un hombre o que sea una mujer. Y por eso es que Simone de Beauvoir en el libro del segundo sexo hablaba de que una no nace mujer, una se hace mujer. Ahora, identidad de género es esa vivencia que una persona como ente individual siente. Entonces, este puede estar directamente relacionado al sexo biológico o no, de esa manera. Ahora, expresión de género. ¿Qué es expresión de género? Esto está relacionado directamente de cómo una persona se muestra ante el mundo, muestra su género, expone su género en su manera de actuar, en su manera de vestir, a través de comportamientos, es decir, es meramente conductual. Y la orientación sexual, hablábamos que era la atracción física, atracción emocional, que una persona puede sentir hacia la otra, y esto no tiene que estar relacionado específicamente con el sexo biológico. Entonces, eso, doctor, con respecto al glosario. Perfecto, muchas gracias, señor Cabrera. Quizá un voluntario o voluntaria que quiera agregar algo que no se haya dicho durante las participaciones para cerrar. No hay voluntarios. El señor Michael Torres.
Sí, yo solo quería tal vez acotar una cuestión relacionada al principio, que es todo el tema de los caracteres que pueden definir la feminidad o la masculinidad en algún punto. Eh, Porque claro, probablemente se habló del ejemplo de Luis XIV, pero me viene a la mente que en 1960 más o menos, en Estados Unidos, en Stonewall, hubo una protesta bastante fuerte y uno de los primeros enfrentamientos de los grupos LGBTI hacia la policía, pero sobre todo, ¿por qué? Porque estaba concebido para la policía que tenía que ser regulados los bares y demás por la ropa que vestían las personas. Y seguramente la ropa era muy distintiva entre personas LGBTI a otras personas de otros bares. Y como que este primer enfrentamiento fue un precedente bastante importante que de alguna manera también me parece que sí redefine un montón de cuestiones referidas igual a la masculinidad y a la feminidad. Y claro, por supuesto que para 1990 son otros los caracteres que intervienen en la masculinidad. Para el día de hoy probablemente tengan que ver mucho más cuestiones, al menos en la masculinidad, sobre quizá tener barba, quizá tener una musculatura definida y demás cuestiones. Y creo que una segunda cuestión que sí quería aportar es que en el tema de la identidad de género me parece muy interesante que también hay una subcategoría, digamos, o sea, no sé si es una subcategoría, pero hasta donde yo entiendo, en algún círculo de masculinidad es como que todas las personas se presentaban como cisgénero o como transgénero. Y creo que son dos categorías que sí ameritan, probablemente así como el tema del poder, ampliarlas un poco, porque al final yo no entendía muy bien esto. Y claro, la categoría cisgénero hace referencia sobre todo quizá a la conformidad que yo tengo con el sexo que me asignaron. Y quizá el tema transgénero ya responde a estar del otro lado, es decir, a no estar de acuerdo con el sexo que me asignaron. Entonces, creo que esas dos cuestiones sí igual serían interesantes que se puedan ampliar, doctora. Sí, por supuesto. Entonces, vamos a hablar también de la cuestión de, profundizaremos también a lo largo de la cátedra, pero podemos en este momento un poco ya adelantar esto de cis y trans, sí podemos hacer eso. Ahora voy a abrir un poco el micrófono para que puedan hacer preguntas, ¿sí? Sobre la materia que vimos en esta primera sesión, es decir, el video y el texto. Entonces voy a recibir unas pocas preguntas, si no hay muchas, empiezo ya a contestar. El señor Pedro Zamora. No, disculpe, doctor, yo quería dar una opinión, no en sí una Dar una pregunta. pregunta. ¿Había alguien que estaba con una pregunta de antes? Sí, doctora, yo. Sí. Sí. Doctora, mi pregunta iba básicamente en esta relación de poderes que se genera por el género, obviamente, que no está equilibrada. Hablábamos en las características que, por ejemplo, el hombre es público, es para afuera, es independiente, y la mujer es privada, en el hogar, dependiente. Y, doctora, según mi pensamiento, ahí es en cuál entra el rol del derecho, ¿no? Trata de regular estas situaciones. Y mi pregunta, doctora, era, ¿usted cuál cree que es el punto fundamental que el derecho tenga que regular o a empezar a tratar para que, si bien no se equilibre esta balanza, se dé un punto de inflexión para que se empiece a inclinar un poco? Gracias, es una muy buena pregunta y es complicadísima. Por eso toda esta cátedra se dirige a tratar de responder a la pregunta cuál es el rol del derecho, porque como yo decía en el video, muchas veces empeora las cosas, no necesariamente mejora, ¿no? Entonces vamos a hablar bastante de eso. Voy a tomar una pregunta más para de ahí tratar de agrupar todas y contestar. El señor Santiago Jara. Gracias, doctora. Mi pregunta va respecto a la expresión de género, porque como usted dijo al inicio del video, puso de ejemplo a la realeza francesa de Luis XIV. Mi pregunta es acerca de si los movimientos feministas, si bien ya buscan que no exista un papel predestinado para el sexo hombre-mujer, o sea, también eso, claro, eso es lo que es el principal objetivo, pero acerca de la expresión de género se busca que no exista una diferenciación de una forma parcial, o sea, en la forma de cómo vestimos, maquillaje, etcétera. Y mi segunda pregunta es respecto al trabajo productivo, al trabajo no asalariado. ¿Se puede recompensar de alguna forma? Porque yo estaba pensando, digamos, en casas en donde no se puede contratar empleados de servicio doméstico, entonces ya sea el hombre o la mujer que tiene que hacer ese trabajo productivo, ¿se puede recompensar de alguna forma en el mundo laboral? Bien, muchas gracias por las preguntas. Bien, vamos entonces a ir un poquito en orden, ¿no? Creo que vamos a empezar por algo un poco diferente a las preguntas que han hecho y es ir pensando en el lenguaje que usamos.
Esto es una propuesta. Cada persona puede libremente decidir si es que adopta o no las recomendaciones. Como ustedes saben, el lenguaje puede hacer muchísimas cosas, porque a través del lenguaje nosotros describimos la realidad y le damos forma, comunicamos ideas, hasta creamos cosas a través del lenguaje, cosas que solo existen en la expresión, no necesariamente físicamente en el mundo. Entonces, por eso es que hay tendencias que nos invitan a utilizar un lenguaje más inclusivo. Por ejemplo, si es que nosotros nos acostumbramos a decir las mujeres en vez de la mujer, estamos haciendo ya un poco esta diferenciación que en el video que vimos ayer hablábamos de los feminismos, porque no hay una mujer, no hay la mujer ideal o la mujer paradigmática, sino hay muchas mujeres. Entonces yo les invito a empezar a entrenarnos en decir las mujeres, los varones, porque cuando decimos una sola parecería que hay un solo modelo, ¿no? Un solo modelo de mujer, un solo modelo de varón. Es una invitación, una sugerencia, no es un mandato ni mucho menos. Y claro, intentemos, no es fácil desacostumbrarse a algo que hemos estado haciendo toda la vida, pero tratar de que en la forma como nos expresamos no utilicemos adjetivos o sustantivos que se circunscriban solo a lo masculino o solo a lo femenino. Si es que no son muy amigos o amigas de decir niños y niñas, pueden decir la niñez. Si es que no somos muy apegados a estar haciendo siempre la diferenciación, podemos ser creativos y elegantes incluso con el lenguaje, utilizando tantas palabras que en español existen y que no se limitan solamente a lo masculino o a lo femenino. Ese era un paréntesis. Empecemos hablando entonces de la cuestión de las relaciones de poder, porque ya expliqué un poco y de ahí vamos a derivar a los demás temas. Empecemos por tratar de dar alguna definición muy básica y fundamental de lo que entenderíamos por poder, ¿sí? Y cuando decimos poder, ahí está ya la definición. Poder significa la posibilidad de hacer. Eso es el poder en esencia. Entonces, el poder está distribuido no siempre de manera uniforme en la sociedad y algunas veces es muy notoria la distribución desigual del poder. Les pongo un ejemplo en donde hay relaciones de poder, pero no necesariamente son tan verticales. Este espacio, esta sala de Zoom, esta conversación. Aquí yo soy la persona que tiene un poco más de poder porque les puedo dar la palabra o no. O puedo poner incluso mute si es que alguien está hablando y está fuera de lugar o lo que sea. Ahí hay una relación de poder, pero no necesariamente es una relación de poder destructiva, incluso puede ser constructiva. Por ejemplo, yo tengo la potestad o el poder de asignar una calificación a su participación en clase. Y supongamos que una persona participa y tiene la nota más baja, puede ser que esa persona se motive a examinar qué fue lo que falló en esa intervención y lo haga mejor en la siguiente. Entonces ahí la relación de poder ha producido algo bueno, algo positivo. Es decir, que las relaciones de poder no son por sí solas malas o buenas, ¿no? Simplemente estamos hablando de maneras como nos relacionamos. Y esas relaciones de poder pueden tener un desequilibrio mínimo o un desequilibrio enorme. Para irnos al otro extremo, en donde vemos una relación de poder muy vertical, pensemos en la esclavitud como institución y el esclavista como propietario del ser humano que está esclavizado. Propietario porque el ser humano esclavizado es un ser humano en realidad deshumanizado, que no se le concibe como una persona en la sociedad esclavista. Ahí la relación de poder es increíblemente vertical, hay un desbalance enorme y es ciertamente destructiva. Nuevamente, puede haber anécdotas de amos esclavistas que hayan sido muy magnánimos, muy benignos, lo que ustedes quieran, pero en general estamos hablando de una institución muy violenta, de una institución que destruía y que sigue destruyendo, porque el hecho de que sea ilegal no quiere decir que haya dejado de existir. Igual, si es que pensamos en el sometimiento de los pueblos indígenas durante la colonia, durante la conquista y la colonia, ¿no? Relaciones de poder sumamente verticales. ¿Qué relación tiene con esto el género? Si ustedes se ponen a pensar, para tomar el mismo ejemplo de la colonia o el mismo ejemplo de la esclavitud, tienen ustedes al esclavista en la cúspide, ¿no es cierto? Tienen a los esclavos allí, pero las esclavas mujeres, las mujeres negras, por ejemplo, en los Estados Unidos, están todavía más abajo, porque hay una explotación que ya no solo es laboral, sino muchas veces hay violencia sexual, por ejemplo. Entonces, el género determina también esas diferencias. Si ustedes piensan en las mujeres indígenas en la época de la conquista y la colonia,
una teórica descolonial que se llama María Lugones dice, ni siquiera clasifican como seres humanos, son hembras colonizadas, ¿no? Porque se despoja absolutamente de toda humanización. Entonces ahí tenemos una cuestión. En estos ejemplos extremos que les he puesto es bastante visible el desbalance de poder y es visible también el rol del género y de otras cosas como la clase, la etnia, ¿no? Pero si vamos a algo un poco menos extremo y más contemporáneo para que no estemos hablando siempre como si el género y la discriminación por género fuera solo algo antiguo. Piensen ustedes en este momento. No sé si les puse ya, bueno, hemos hablado de la experiencia de la maternidad, en la clase explicábamos que esto tiene relación con la posibilidad de trabajar, con la división del trabajo, quién se encarga de qué. Si es que una persona, incluso una mujer profesional, se casa o tiene una pareja y tiene hijas, tiene hijos, es mucho más probable que se espere que quien se haga cargo del trabajo de cuidado de esa niñez sea la mujer. Nuevamente, no digo que no hay excepciones, pero por lo general, no es que todos los días ustedes salen a la calle y el 90% de varones están empujando el carrito, dándole de comer a los niños, etcétera, ¿no? Y si es que la persona más probablemente encargada del cuidado es la mujer, esa persona es la que no va a recibir remuneración. Y vamos a topar también la pregunta que se hizo sobre el trabajo no remunerado. Ese trabajo no remunerado, vamos a estudiarlo también, se le llama en teoría feminista trabajo reproductivo. ¿Por qué reproductivo? Porque es una labor que permite que la humanidad continúe existiendo. Si es que nadie se hiciera cargo de los niños y de las niñas, morirían y no podría subsistir la raza humana, ¿verdad? Entonces es un trabajo reproductivo, un trabajo de cuidado. Pero si el trabajo de cuidado no es remunerado y yo como mujer profesional durante un año me quedé en la casa porque por diversas razones tomé esa decisión, durante un año no estoy recibiendo remuneración, quizá no me estoy capacitando más para poder tener un mejor currículo, quizá mientras tanto mi compañero ya hizo una maestría o un doctorado, lo que ustedes quieran, y yo aparentemente no hice suficientes méritos, pero en verdad no es que estaba no trabajando, sino estaba trabajando, pero no recibiendo ni remuneración ni reconocimiento. Eso desemboca, por supuesto, en relaciones de poder, porque quiere decir que la masculinidad me da un mayor chance de obtener un currículo más fuerte para obtener un mejor empleo, ¿sí? Y no necesariamente porque haya de verdad menos o más mérito o menos o más destrezas en una u otra persona, sino por lo que se espera que cada una de estas personas en razón de su género haga. Y ya que estamos hablando del trabajo reproductivo, voy a topar la pregunta acerca de la posibilidad de compensar. Y claro, o sea, debería ser compensado, ¿no? Porque vivimos en un sistema capitalista en donde lo que se necesita es dinero para poder sobrevivir. Entonces, el problema es justamente por qué no se valora ese trabajo y lo mal repartido que está, porque otra forma de compensar es repartirlo mejor. Entonces, no se va a remunerar o no hay una remuneración directa, pero está equitativamente repartida, ¿no? Pero ese no es el caso. Como les decía, cuando veamos la encuesta sobre uso del tiempo del INEC, vamos a ver lo increíblemente, es una brecha enorme que existe entre el trabajo no remunerado que hacen las mujeres y los varones. Las mujeres pasan la mayor parte de su vida haciendo trabajo por el cual no se percibe ninguna remuneración. La mayor parte del día, la mayor parte de la vida, sean o no personas que trabajan también fuera del hogar. Entonces, por lo general, cuando una mujer trabaja, no deja de hacer también el trabajo del hogar, sino que ahora tiene doble jornada de trabajo, la de afuera y la de la casa, ¿no? Es lo más común, nuevamente repito, por supuesto que hay excepciones muy, muy importantes. Existen, sobre todo en estados en donde hay una muy fuerte red de seguridad social, compensación para el trabajo de la casa. Entonces, por ejemplo, pensemos otra vez en los ejemplos clásicos, los países nórdicos, la persona que hace trabajo del hogar está tan asegurada y afiliada a los beneficios sociales como la que hace trabajo fuera del hogar y se podrá jubilar. En el Ecuador sí tenemos aparentemente la afiliación de las amas de casa, pero los beneficios que se obtienen no son los mismos que los del trabajador en general o la trabajadora en general. La jubilación no es tan buena como la de una persona que ha trabajado fuera del hogar, porque la jubilación es proporcional a lo que se ha percibido como sueldo, ¿no? Y la base sobre la que se calculan los beneficios sociales del trabajo del hogar es el salario mínimo.
Entonces todavía tenemos algunas desigualdades muy importantes. Idealmente, por supuesto, hay países como Suiza, por ejemplo, en donde se habla ya de una renta básica universal, que igualaría muchísimo, ¿no es cierto?, las brechas económicas ya no solamente entre varones y mujeres, sino en términos generales entre personas más pobres y personas más prósperas. Voy a ir cerrando un poco hablando del tema de los términos cis y trans, ¿no? Puede ser que sean muy nuevos para algunas personas. Y esto tiene relación con la identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género, ustedes saben que ya estamos, o sea, una vez que dejamos de hablar de sexo en el sentido genético y cromosómico, hemos abandonado el terreno de lo físico y de lo biológico y estamos en el terreno de lo cultural y estamos en el terreno de las emociones, los sentimientos y las vivencias propias de las personas. Y esas vivencias y esos sentimientos pueden ser, y la percepción que una tiene de una misma, puede ser muy diferente a lo que dijo el médico cuando nacimos y dijo es varón o es mujer. Que además de eso tampoco es blanco y negro, ¿sí? En el video también se hablaba, por ejemplo, de que está el hermafroditismo, hay la posibilidad de que una persona tenga órganos externos femeninos, internos masculinos, o al mismo tiempo masculinos y femeninos, hay posibilidades de personas con más de 2 cromosomas que determinen el sexo, o sea, tampoco es blanco y negro lo biológico. Pero más allá de eso, todas las personas tenemos una historia propia, una vida propia, unas experiencias propias que determinan cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con los demás y con las demás. Y en ese sentido, la identidad de género puede ser distinta a aquella que se asignó en el momento del nacimiento. Entonces, la comunidad trans, y cuando decimos trans, estoy hablando, es la abreviatura de transgénero, estamos hablando de una comunidad de personas que no se sienten identificadas con el género impuesto al nacer, ¿no? Si es que yo soy una persona que se siente plenamente identificada con el sexo asignado al nacer, entonces decimos que soy una persona cisgénero. Es decir, hay correspondencia entre, por una parte, lo que me dijeron que soy cuando nací, lo que yo siento que soy y la manera como lo expreso. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una vida bastante más sencilla, porque es muy probable que yo sufra menos discriminación que una persona trans. ¿Qué es lo que pasa con una persona transgénero? Una persona transgénero, al no identificarse con el sexo asignado al nacer, tiene que desafiar una serie de expectativas sociales que están impuestas sobre la base de ese sexo asignado al nacer. Entonces, esto implica una serie de cosas. Cuando la persona no se identifica con ese sexo asignado al nacer, podemos decir que es transgénero, si es que esa persona quiere asumir esa identidad, ¿no es cierto? Entonces, hay mujeres transgéneros. Si yo digo una mujer transgénero, estoy hablando de una mujer que no fue llamada o designada mujer en el momento en el que nació, pero que vive su vida como mujer, se identifica como mujer, se expresa como mujer, asume en suma una identidad femenina. Esa es la explicación. Y en esta clase no vamos a hacer juicios de tipo moral sobre eso, porque esta es una clase sociológica, no es una clase de valoración de lo que significa eso, y además creo que al menos en este espacio deberíamos liberarnos de eso, ¿no? Pero para que entiendan el vocabulario, ¿no? Cisgénero, hay conformidad entre la asignación y la expresión o la identidad de género. Transgénero, cuando se asume una expresión, una identidad de género distinta a la que se impuso al nacer. Y voy a cerrar ya con la cuestión del rol del derecho en todo esto y qué podemos hacer con el derecho que nos permita de alguna manera crear más equidad, crear menos desbalances de poder. Y esta es una pregunta muy compleja y de hecho toda la cátedra se trata de eso, porque pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Quién crea el derecho? ¿No? ¿Cómo está compuesta la Asamblea Nacional del Ecuador o de otros países? Hay una mayoría de hombres, hay una mayoría de mujeres, y dentro de esas mayorías hay una mayoría indígena o no, o la mayoría es mestiza, hay una mayoría de personas con más posibilidades económicas o en la Asamblea la mayoría es gente de clase trabajadora. ¿Por qué pregunto eso? Porque finalmente el derecho visto desde un punto de vista social, sociológico, responde a los intereses de quienes lo crean. Y quienes lo crean no son necesariamente la mayoría de la población.
por más que tengamos una democracia aparentemente en donde elegimos, ¿no es cierto?, a nuestros representantes, no es un sistema perfecto y muchas veces quienes se encuentran en posibilidad de crear el derecho, pero no solo de crear, sino de aplicar el derecho, de hacerlo funcionar, son personas que realmente no representan los intereses de los y las gobernadas. Entonces, si yo soy un juez blanco, mestizo, varón, heterosexual, cristiano, que está tomando decisiones sobre un caso que se somete a su conocimiento y es un caso en el que están involucradas mujeres indígenas, ¿qué tan conocedor es ese juez de la experiencia vivida por esas personas como para tomar una decisión en justicia? Y si toma una decisión desde su perspectiva de hombre de clase media alta, varón, heterosexual, no está quizás reproduciendo las relaciones de poder desiguales que existen en la sociedad. Esa es una pregunta que nos hacemos y es una pregunta muy importante, porque si el derecho no es políticamente neutral, si el derecho responde a intereses, y eso es casi inevitable, porque ese es el poder, ¿no es cierto? El poder político responde a intereses políticos. Entonces, ¿no será que el rol del derecho es más de reproductor de las injusticias que de deshacedor de problemas? Y aquí hay una diferencia enorme entre escuelas de pensamiento como el liberalismo jurídico, que consideran que el derecho es neutral, que el derecho restablece el equilibrio y resuelve conflictos, y las teorías críticas, entre ellas las teorías feministas, salvo el feminismo liberal, las teorías feministas que nos dicen, no, el derecho es parte de este sistema llamado patriarcado, y no solo que es parte, sino que es el eje, ¿no? A través de las reglas que están creadas en este sistema injusto se sigue reproduciendo la injusticia. Y por lo tanto, cambiando el derecho no vamos a conseguir mucho. Si cambiamos un elemento, no es que cambiamos el sistema, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes formas de pensar acerca del rol del derecho. ¿Qué les podría adelantar yo en este punto, que apenas es la segunda clase, ¿no? Que hay casos en los que sí hemos visto que el derecho puede funcionar para bien y casos en los que ha sido desastroso. Y por eso es necesario leer la literatura, ver los estudios y ver los estudios sociológicos, no solamente leer libros que me describen lo que las normas dicen, que en el resto de sus materias quizá ese va a ser el caso, van a leer libros de doctrina nomás, y la doctrina no nos cuenta qué efectos causó la norma ya en la vida real. Pero en esta materia sí vamos a hablar bastante de la vida real, porque a priori no podemos decir la norma va a restablecer el orden o va a hacer justicia, sí o no, no se puede saber a priori. Tenemos que ver qué es lo que ocurre ya en el momento de la aplicación. Y algo que sí sabemos, por ejemplo, es que en muchos casos alrededor del mundo, las acciones afirmativas sí han funcionado para restablecer un poco de balance. No solamente en cuestiones de género, sino también de discriminación racial, de discriminación de clase, de discriminación de personas con discapacidad. Por ejemplo, nuestro Código del Trabajo tiene una regla sobre las empresas de cierto tamaño, tienen que incluir en su nómina personas con discapacidad, que seguramente no lo habrían hecho voluntariamente si no era porque el derecho no tenía esa disposición. Y eso ha hecho que podamos tener más personas integradas, más personas con discapacidad en el ámbito laboral. Entonces, eso es un ejemplo de algo que puede funcionar, ¿no? Pero también hay ejemplos de cosas que no, sencillamente no funcionan. Por ejemplo, nuestro país es uno de los países que tiene más leyes en la región sobre violencia de género. Tenemos Código Penal, en 2018 se creó la ley integral para prevenir y erradicar la violencia de género. Tenemos juzgados especializados en violencia contra las mujeres. Pero la incidencia es casi del 70% de la violencia de género. En el Azuay es casi del 80%, imagínense ustedes. Si nunca han sufrido violencia de género, están entre una minoría privilegiada si son mujeres o se identifican como mujeres. Entonces ahí tenemos un claro caso de derecho que no ha hecho nada para cambiar la situación. Entonces vamos a ir viendo caso por caso, institución por institución, época por época, lugar por lugar. Y vamos a tener bastantes estudios de caso también en esta materia, ¿sí? No son preguntas de respuestas sencillas, no se puede responder con un sí o con un no. Si es que alguien les responde alguna vez con un sí o con un no, seguramente no conoce muy bien la profundidad o la complejidad del problema, ¿sí? Quizá alguna última intervención antes de cerrar con pregunta o comentario. Bien, les voy a pedir por favor que no se olviden de, si tengo una preguntita más, la señorita Carla Rosales. De hecho, era más o menos una pregunta con respecto a cómo
a cómo también puede llegar a esta distinción de género a afectar también a precisamente quienes son las que lo crearon. Hay un ejemplo que se me ocurre que vendría a ser el caso de Weinberg contra Westfield en Estados Unidos, que fue defendido por Ruth Bader Ginsburg, en la que la Oficina de Seguridad Social estadounidense había negado el subsidio que era disponible para las mujeres que perdían a sus esposos. Un hombre se había quedado viudo y a cargo de su madre como su tutor y se le había negado este tipo de subsidio. Entonces me preguntaba si esto es algo que se da con normalidad, o sea, que se da una especie de discriminación de género también, no solo contra el sexo femenino, solo contra las mujeres, el género femenino, sino también contra los hombres. Es algo que me preguntaba si se suele dar con... No, porque conceptualmente no se correspondería, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de género estamos hablando de la creación artificial de un binario y esa creación artificial hace que uno esté debajo del otro. Y para poder hablar de jerarquía tenemos que hablar de patrones sociales. Entonces, lo que es incidental, sin dejar de ser un problema, no es un patrón social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la discriminación de una persona por género, estamos hablando de la discriminación en general de lo no masculino y de lo no dominante. Si es que una persona tiene una afección individual a sus derechos, hay mecanismos también para hacerlo. Y eso lo van a estudiar en toda su carrera y en todas las demás materias, pero esta es la clase de género y derecho. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de la discriminación de un grupo histórica y socialmente subordinado, no de casos puntuales, ¿sí? Vamos a continuar hablando de eso, no se preocupen, durante toda la cátedra, entonces ahondaremos después, pero gracias por la pregunta. No se olviden, por favor, de revisar su planificación semanal para la tarea de la próxima semana. Tienen una lecturita que ya profundiza más en estos conceptos, es un poquito más compleja, pero vamos a empezar ya a entrar en textos académicos. Bien, les agradezco muchísimo su atención y que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.